Para hoy vamos a abordar el tema de control de AC utilizando TRIAC. Control de AC con TRIAC. Bien, recordemos rápidamente el TRIAC. Nos referimos a este elemento bilateral de disparo que logra conducir en ambos sentidos. Que logra conducir en ambos sentidos y que tiene una activación mediante compuerta. Ok. Vamos entonces a realizar una malla de disparo clásica, un circuito de control clásico también con esa malla de disparo, y vamos a ver los detalles que tienen que ver con el diseño y el análisis, sobre todo el análisis, porque el diseño vamos a ver que tiene sus problemas debido a que por la gran cantidad de variables cuesta de pronto, si uno no define algún valor, cuesta resolver ecuaciones cuando tienen básicamente todo como variable, ¿verdad? Entonces hay que ir definiendo algunas cosas como punto de partida para poder realizar un diseño. Bien, recordemos que el dispositivo, vamos a ponerlo acá, conduce en el momento en que se energiza su base. Casi todos ellos tienen lo que se llama una compuerta sensible, sensitive gate, y lo que significa eso es que básicamente con que llegue muy poca energía ya se nos dispara. Y digo energía porque estamos hablando de una combinación de voltaje y corriente, ¿verdad? Sin una o la otra no se podría. Pero estamos hablando de un voltaje ligeramente mayor o alrededor de 1 voltio y unos pocos miliamperios. Esa información la tienen las hojas de datos. ¿Ok? Para asuntos de análisis, suponemos que básicamente con cualquier señal de compuerta, se estarían activando. Vamos a colocar la RL o la resistencia de carga. Ok, ahí está. Y una cosa importante es que la malla de control, en lugar de ponerla de pura entrada, vamos a colocarla después de la carga. ¿Se acuerdan por qué después de la carga? Acá. ¿Por qué? Por una razón. Porque cuando se conecte el dispositivo, se dispara el dispositivo, ya entonces este voltaje precisamente desde aquí hasta acá, llamémosle desde el punto MT2 hacia tierra, desaparece. Ok, entonces vean, lo que tenemos como malla de control es una malla RC. Ok, es una resistencia y un capacitor. Vamos a bajar un poquito más el capacitor para que me quede bien cuando dibuje otro elemento que nos hace falta. Bien, el elemento que hace falta está justo aquí donde no lo estoy poniendo. Ya lo vamos a poner. Y es el DIAC. ¿Por qué? Bueno, si tenemos una compuerta sensible, entonces cuando este VC, este voltaje de capacitor, apenas exista, ya se nos va a provocar un disparo. Por lo tanto, necesitamos un umbral de voltaje que vencer. Ese voltaje, ese umbral de voltaje que vencer, va a estar dictaminado por un DIAC. El DIAC entra en conducción, se dispara, también le llamamos ese término, se dispara cuando el
detecte o se exponga ante el potencial para el cual fue diseñado. Los hay, por ejemplo, de 27 voltios, poco más, hay de poco menos. Se puede utilizar un valor, digamos así, entre los 20 y tantos, de 20 a 30. ¿Ok? Digamos que tenemos aquí un umbral de disparo de 23 voltios. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando el voltaje VC, que es este punto que está acá, alcance los 23 voltios, va a entrar en conducción el triac. Bien. Esta es la R. Que habíamos dicho que esta es la RL. Y esto es VE, voltaje de entrada. Ok. ¿Qué va a suceder cuando encendamos esto? Bien, el VE, mientras ninguno de los dispositivos de disparo se haya activado o disparado, el VE se va a presentar por completo en este punto que es el MT2. Llamémosle VA. Allí en ese VA va a estar presente el voltaje de entrada desde el inicio de la onda, cuando la onda VE arranca en 0, hasta que se alcance el voltaje 23 voltios en VC. ¿Ok? Recordemos que va a pasar algo en VC y es un desfase. Hay un desfase de tiempo en el arranque de la onda de entrada y el arranque de la onda VC, porque estamos ante una malla RC, ¿ok? Y la malla RC pues tiene ahí su impedancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la reactancia capacitiva y la resistencia en la parte real, la reactancia capacitiva en la parte imaginaria negativa? Y cuando uno divide el voltaje entre esa impedancia, le da una corriente desfasada también. Esa corriente, si la multiplicamos por esta reactancia capacitiva, nos va a dar el voltaje VC, que es un voltaje desfasado. Nos da un voltaje que llega a un voltaje máximo y además nos lo da con un ángulo de desfase. ¿Ok? Entonces veamos este ejemplo, pongámosle números. Vamos a poner para nuestro ejemplo 12K y un microfaradio. 12K, un microfaradio. Bueno, cuando resolvemos para este circuito, obtenemos lo siguiente. Para este caso específico, tendríamos que cuando resolvemos para la reactancia capacitiva de este capacitor de un microfaradio expuesto a esa frecuencia, 60 Hz, tendríamos que él tiene una reactancia de 2.6K. 2.6K aproximadamente. Recuerden que esto existe en I negativo. ¿Ok? Esta es la XC de este capacitor. Entonces se está formando un divisor de voltaje junto con 12K. Ven, 12K y 2.6K. Apenas hace un muestreo de voltaje muy bajito acá. ¿Ok? Ese voltaje vendría siendo, vamos a ver, cuando dividimos 120 voltios RMS de entrada sobre la malla completa, tenemos una corriente de 9.76 milis con un ángulo de 12.46 grados. Si esa corriente
la multiplicamos por el valor de XC. Vamos a ver, dijimos menos 2.6 K negativo en I. Ok. Tenemos 25.38 voltios, ángulo de menos 77 grados. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Ok, eso es el voltaje VC, RMS. ¿Qué significa eso? Significa que es un voltaje que en promedio alcanza los 25.38. Tendríamos que ver cuánto es pico multiplicándolo por raíz de 2. Ok, cuando tomamos entonces 38.7 por raíz de 2, vamos a ver. Nos da 35.9. Redondeémoslo a 36. Ese voltaje va a alcanzar un voltaje máximo, un voltaje pico de 36 voltios. ¿Ok? Lo cual está muy bien porque supera los 23. Y hay un desfase con respecto a la entrada que es de 77 grados. Ok, entonces, ¿cómo se vería esa señal con respecto a la señal de entrada? Vamos a ver. Tenemos una señal de entrada que como máximo llegaría a 170 voltios, que son el valor pico de un RMS de 120. Y tenemos una señal desfasada. Ojo, esto es 90, ¿verdad? Entonces los 77 pueden andar por acá. Tenemos una señal desfasada a 77 grados, o sea, arranca así de tarde. Y además, como voltaje máximo, alcanza, aquí tal vez la hice muy grande, vamos a hacerla más pequeña. Ok. Alcanza como máximo, que por cierto el máximo siempre interseca a VE, esto es VE, esto es VC. Les decía que alcanza un máximo de voltaje de 36 voltios. Ok, entonces esto es 36 voltios. De hecho es más bajito, ¿verdad? En la proporción. Lo que va a suceder es que mucho tiempo después del arranque de VE, arranca 77 grados después, arranca VC, y además después del arranque de VC, se va a dar los 36 voltios en VC. ¿Ven? Estos son los 36 voltios de VC. ¿Ok? Se van a alcanzar mucho tiempo después del arranque de VE. Por lo tanto, en ese momento es que se va a disparar la conducción de el diac, que a su vez dispara el triac. ¿Ok? Y al dispararse, empieza la función de la RL y VE cae por completo sobre la RL. Por lo tanto, solamente va a ser este espaciecito de tiempo lo que el voltaje de entrada VE estará cayendo sobre la carga RL. Bien, básicamente ese es el análisis que se hace con este tipo de circuitos. Podemos ahondar más ahora en la clase en vivo. Esta es la introducción para que sepan de lo que vamos a hablar y los cálculos que vamos a realizar. Y lo que vamos a añadirle de más es unos análisis de simulación y también ver
para poder ver ese comportamiento. Y también el asunto de los tiempos exactos de operación, poder calcular este tiempo, cuánto es este tiempo. Ya lo veremos entonces cuando entremos a la sesión en vivo. Esa sería la introducción. Por ahora, muchas gracias.